Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira. Primero que nada, bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. Este ya es el episodio 29. En el episodio anterior decía que el poder no corrompe ni enferma, porque el poder en sí mismo no es una fuerza poseída por el mal supremo de la corrupción, ni de la enfermedad, sino por la capacidad de crear. Siempre que nos aferramos a la idea de que el poder corrompe y enferma, también contribuimos a fomentar la justificación perfecta para disculpar a quienes utilizan el poder como un permiso para instrumentalizar la vida ajena en beneficio de la propia. Cuando digo que el poder no es una entidad o una fuerza poseída por el mal, es porque si el poder portara el germen de la corrupción, tendríamos que preguntarnos obligatoriamente qué extraña fuerza maligna fue la que puso ese germen ahí para enfermarnos. Aún así, si consideráramos que alguna entidad enferma inventó el poder para enfermarnos, también tendríamos que preguntarnos qué otra entidad inventó a esa entidad maligna. Y así podríamos retroceder con esa pregunta hacia el infinito, y nunca llegaríamos a ninguna justificación que no sea meramente ideológica y convenenciera a fin de cuentas. Ante cualquier comprensión ideológica del poder, donde el poder es visto como el germen de la malicia, la democracia ya estaría condenada fatalmente a la corrupción. Esa visión negativa y corrompida del poder quizá no es más que un mecanismo para evitar la organización social, incluso para pervertirla y alejar de la esfera política a quienes llevan consigo un peso con el que otros no pueden, el peso de ser dueños de sí mismos. Para ellos no hay cabida en los círculos de aquellos que en contubernio se encubren y se mezclan entre sí, pero no para ampliar los marcos de libertad y de justicia para todos, sino para capturar el poder en lo más bajo del ser humano. Solo que cuando intentan capturarlo, en realidad no lo capturan, sino solo lo disminuyen hasta hacerlo entrar en la jaula donde sus saberes gobiernan, incluso en contra de su propia libertad y su sentido. Pero aún así, el poder se conserva como su capacidad para salir de ella. Es que el poder no se puede capturar. Quien intenta capturarlo no solo no lo hace, sino que cuando el poder no crea, se retrae y deja visible una conciencia ya corrompida, débil, enferma y podrida de quien intenta, como diría Salvador Vega, apropiarse de lo inapropiable. Porque a fin de cuentas, el poder también es la capacidad de exaltar y revelar lo mejor de nosotros cuando creamos, y lo peor, cuando intentamos capturarlo. Quien propaga cualquier idea donde el poder es visto desde la óptica de la corrupción, también nos hace verlo al menos de dos maneras, como algo reservado solo para los héroes hechos de mucho valor y de valores incorruptibles, o por otra parte, para quien tiene la astucia y la argucia legal para lucrar con él y evadir cualquier responsabilidad. Por eso no es raro que en los entornos políticos e ideológicos las personas sean empujadas por todos lados a asumir como absolutas sus diferencias con los bandos contrarios o sus semejanzas con el bando al que intentan servir. En la mayoría de los casos, los políticos viven engolosinados con los discursos excluyentes y dividiéndonos en bandos. Por una parte, los absolutamente buenos y por otra, los absolutamente malos. Uno de los problemas que primero saltan en eso es que asumidas desde la ideología, las discusiones pierden sentido, porque se convierten ya sea en una herramienta servil para negar al otro en su totalidad, incluso lo que en él haya de sensato, o por otra parte, en una herramienta para legitimar cualquier aberración y cualquier bajeza en aquellos que previamente ya decidieron defender y hasta convertirlos en el santo de su devoción. Deleuze y Guattari ya decían que en cada época las ideologías siempre buscan la manera de actualizarse e incluso de disfrazarse de filosofía, aunque no lo son. Mientras las ideologías tienden a absolutizar nuestras diferencias o semejanzas con los demás, para volvernos serviles hacia el poder disminuido en turno, la filosofía afirma que todos somos parte de una misma existencia compartida, que se singulariza de una manera diferente en cada quien. Es decir, mientras las ideologías hacen de la diferencia el motivo para excluirnos mutuamente y de la semejanza aquello que nos diluye, la filosofía hace de la diferencia la fiesta en la que participamos todos, sin diluirnos ni excluirnos. Que todos seamos parte de una misma existencia compartida quiere decir que siempre tendremos intereses compartidos, que nos hagan llegar a acuerdos en común, pero que a su vez seamos diferentes unos de otros
es lo que garantiza que siempre podamos seguir discutiendo y problematizando para crear lo nuevo. Pero finalmente, quienes nos dividen también nos entrenan a no escuchar ni aceptar siquiera parcialmente la razón del otro, porque aceptar aunque sea parcialmente la razón ajena nos comprometería a actuar en congruencia con su razón de él. Hacerlo nos dignifica y exalta nuestro máximo poder de transformarnos. Pero no hacerlo tan solo revela hasta qué grado ya estábamos corrompidos, no por el poder, sino por los intereses ramplones que ya estábamos dispuestos a defender previamente. Como vemos, son las ideologías las que intentan imponer una imagen corrompida donde el poder es visto como una enfermedad. Por su parte, la filosofía nos haría ver el poder como nuestra capacidad para crear. Ciertamente nuestra vida, en lo individual o en lo colectivo, es tan frágil que basta un descuido para perderla, romperla o desorganizarla. Pero para sostenerla y engrandecerla en su sentido, se necesita un poder inmenso, incluso de esfuerzos combinados, porque el poder en su grado más elevado no trata solo de mantener la vida, sino de darle dirección, densidad y significado. Hasta aquí dejaré este episodio, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta esta parte. Si les gustó o les dejó algo de valor este tema, les invito a que me regalen un me gusta, se suscriban al canal, comenten y compartan el enlace de este video en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Como saben, eso me ayudaría bastante para continuar desarrollando más contenido como este y mejorar cada vez más. Gracias por escuchar, nos encontramos en el próximo episodio.